Claro, porque yo todos los Es momento de días recibir las aprendo. orientaciones claves para emprender. Claro, porque tenemos a Arturo López cada jueves intercalado. Él viene y nos pone en contexto con esto de emprender. Hoy el tema es un negocio excepcional. Tenemos que descubrir cuál es esa idea que se convierte en un negocio excepcional, ¿verdad, Arturo? Sí, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Muy muy bien, bien. muy bien. Muy feliz de tenerte. Perfecto, gracias. Fíjense que hoy hay que dejar a los oyentes y a los televidentes con la idea de que innovar es prácticamente la creación de una oferta viable. Y esto lo digo porque muchas veces creemos que innovar es inventar, y ese es un paradigma erróneo. Innovar inclusive se considera que las innovaciones deben generar ingresos, y tampoco, eso es otro paradigma erróneo. Ok. Bueno. Y que deben entender de que es un proceso paso a paso. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, recientemente escuchamos al diputado Bolívar Valera hablar de promover la tasa cero a Internet. Y él está empezando a generar un gravitas alrededor de esa idea. Y mucha gente dice, el Internet debe ser gratuito, de acuerdo. Pero como los elementos son paso a paso, debemos entender que en 2010 ya Pelegrín Castillo hizo el mismo planteamiento. De hecho, por ahí andan muchas fotos de hace prácticamente 10, 12 años atrás, en donde aparezco también promoviendo esa idea. Lo que le quiero decir con esto es que nada es nuevo bajo el sol, lo dice la Biblia, pero al mismo tiempo de que no podemos pretender que de la noche a la mañana las cosas cambian de repente. El que emprende sabe que es un proceso, que debes conocer muy bien la cadena de valor y debes conocer perfectamente el ecosistema que te rodea y los actores clave que participan en él. Entonces, cuando vi el tweet, tomando de nuevo a mi amigo Bolívar Valera, él mencionó a Pelegrín, entonces ya tiene conocimiento y una zapata hacia dónde avanzar con la construcción de la idea, lo cual lo considero muy positivo. Entonces, eso significa que cuando ese tipo de proyecto arranque, ya va a tener el conocimiento de los fallos y de las barreras que se tuvo hace prácticamente más de 10 años atrás. Entonces, si extrapolamos esto al mundo del emprendimiento, entonces, si tú vas a poner un puesto de empanada, o vamos a poner uno más grande, una cadena de puestos de empanada, tú tienes que averiguar quién haya hecho eso primero. Entonces, ¿quién lo hizo? ¿Qué le pasó? ¿Cerró por qué? Por el COVID, por la economía, la DGI, administraba mal su dinero. Tú tienes que conocer el talón de Aquiles antes de meterte en una industria o un negocio. Porque tienes que pensar más allá de los productos. Y ahí les voy a decir algo entre nosotros y la audiencia. Y es que muchas veces decimos, ok, yo tengo una empresa que, por ejemplo, vamos a tomar los medios de comunicación, porque soy consultor a nivel regional del sector. Entiendo que el periodismo debe apoyarse de muchísimas formas. Pero los medios, hasta hace unos años atrás, se veían según su canal. Me explico. Si eras televisión, no, yo soy un canal de televisión. Si era un periódico, no, yo soy prensa. Pero olvidándose que el insumo principal es el contenido. Entonces, el contenido es totalmente transversal y omnicanal. Eso significa que ahora ustedes ven, luego de ese entendimiento, multimedios, que ese es un término que se utiliza muy localmente, pero prácticamente es una aplicación o una habilitación omnicanal. Si ya tengo periodista, si tiro fotos y la misma cámara pueden capturar video, y el mismo periodista que me puede hablar me genera entonces el contenido, al final tú puedes despachar a través de cualquier canal. Entonces muchas veces los emprendedores se equivocan y aquellos que tienen, por ejemplo, la red de carrito de empanada, entienden que venden empanadas. Usted lo que está satisfaciendo es una necesidad de alimentación. Claro. ¿Ok? Yeah. Entonces, mañana puede ir el jugo.
quizá la empanada pierdan vigencia. O sea, y esto de encasillarme hoy día no es inteligente. No, usted tiene, porque usted está haciendo negocio. Usted primero está haciendo negocio, pero también tiene que prestar atención a cómo genera los ingresos, porque muchas veces estamos tan ocupados con tanto trabajo, pero también con una necesidad de flujo de caja, que nos enfocamos en coger lo que venga, ¿ok? Y nos olvidamos de cuál es nuestro negocio principal. Entonces, no es lo mismo corregir notas que crear notas. No es lo mismo que ser community manager a ser periodista. No es lo mismo ser camarógrafo que cineasta. Entonces, hay unas líneas tan grises en esta época, habilitadas por las tecnologías, porque le permiten a cualquiera llegar al terreno de gente que tiene ya estudiando mucho tiempo, que entonces te plantea y te mueve y te llama a rehacer un enfoque totalmente. Porque en ese sentido, prácticamente el profesional y el emprendedor debe empezar a combinar métodos. Usted no puede decir, yo nada más hago esto. Ahora usted tiene que pensar transversalmente, por eso no puede pensar solamente en el producto, sino en las capacidades que ya tenga su infraestructura, sin salirte de tu visión y de tu objetivo, de cómo entonces tú puedes satisfacer necesidades. Por ejemplo, hay una frase clásica, que no ponga a nadie caro a hacer un trabajo barato, por ejemplo. Suena feo, pero es muy real. Entonces vemos emprendedores que se toman esta frase muy literal y me voy a explicar ahí. Lo decía el otro día. Por ejemplo, usted puede tener un asistente, una secretaria, y generalmente usted ve que hay trabajo que se inunda a este personal, puede ser una recepcionista, que es muy clásico en los negocios dominicanos, pero hay material que puede ser, para que yo voy a hacer una carta, por ejemplo, pero hay cartas tan sensitivas que yo les recomendaría al emprendedor, hágalo usted mismo, porque el error que puede cometer el empleado por no tener el nivel de preparación o simplemente el sentido de urgencia o el enfoque estratégico del negocio, entonces le puede salir más cara que el chivo. Entonces, esta regla no puede verse escrita sobre piedra, sino que usted lo que tiene que hacer es, yo como emprendedor, ¿a qué me dedico dentro del negocio para que el negocio avance? Y alrededor de eso, que es secundario, entonces empiezo a construir el personal. ¿Qué sucede? Que empezamos a construir la empresa o la pequeña empresa con puestos y organigramas. Señores, cuando usted está en un emprendimiento, el que pilotea la nave a veces tiene que arreglar el motor y a veces tiene que llenar la goma. Entonces, usted lo que va es creando modelos de sistemas. Hay que aprovechar la tecnología ahora y automatizar lo más que se pueda. Por ejemplo, yo no soy partidario de tener una recepcionista sentada, clavada en la puerta de un negocio, ¿no? Exacto. Ya tú lo has dicho varias veces y lo del mensajero también, que si no es necesario tener un empleado ahí sentado generándote un gasto, porque hay que pagarle sueldo, hay que pagarle seguro médico, hay que pagarle imprevisto, hay que pagarle gasolina, todas esas cosas uno tiene que tenerlo en cuenta a la hora de emprender para poder bajar costos y mantener el negocio a flote. Correcto, usted está aprendiendo, gracias. Estoy aprendiendo, ¿viste? Tengo 20 años diciéndolo. Bueno, madre, anote ahí. No, yo lo tengo claro también, sobre todo porque somos buenas alumnas, pero también porque Arturo es muy buen docente. Hay que darle su crédito. Gracias. Exactamente. El punto importante ahí es que hay que automatizar. Ya no solamente que no necesito al mensajero sentado, es que cómo voy a automatizar las comunicaciones de mi negocio. Tomando ese ejemplo, por ejemplo, quiero hacer una carta importante, sobre todo ahora, ¿verdad? Que el panorama socioeconómico está un poco convulso en estos días. Bueno, tome lo importante, debe estar en las manos del emprendedor. Y como diría el cuadro de Eisenhower, presidente de los Estados Unidos, que hizo un diagrama donde hay elementos de cuadrante, lo importante es lo urgente.
Hay cosas que son importantes que no son urgentes, pero hay cosas urgentes que no son importantes. Y el emprendedor generalmente quiere atacar lo urgente y eso es un error. Entonces, bueno, hay comunicaciones que usted debe tener pendiente, hacer, porque al final la gente busca los negocios por dos cosas, por la calidad y el servicio y por entonces la garantía del emprendedor. El sello de emprendedor, no, ahí está Anivelca. Pues espérate, porque eso tiene un nombre, tiene un trasfondo, tiene una reputación, tiene una trayectoria. Ahora, tú le quitas eso a una estructura y ya eso deja de ser una empresa excepcional. ¿Me explico? Bueno, gracias. Gracias, Arturo. Te explicas y obviamente tenemos más espacios, más participaciones valiosas en Más Cerca, hablando de esto del emprendimiento, del negocio y de cómo no morir en el intento. Gracias a Arturo López, nuestro colaborador, cuando hablamos de emprendimiento. Anivelca Rosario, Más Cerca.